Entonces, hoy vamos a ver lo que corresponde a otología y lo primero que quiero mostrarles es la anatomía del oído. Esto es importante a la hora en que tienen que mirar con otoscopio el oído, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el oído del perro? Tiene esta forma de L, ¿la ven? Tiene un canal vertical y un canal horizontal. Todo eso es el oído externo del perro. Y todo lo que le ocurre a la piel le puede ocurrir al oído a ese nivel, ¿ya? Alergia, hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, todo lo que se les ocurra que puede pasar en piel, pasa en el oído también porque esta parte es piel, ¿ya? Después del canal vertical y horizontal, que es el conducto auditivo externo, viene la membrana timpánica, que es algo súper crítico que tenemos que observar cuando hacemos el examen de otoscopio. ¿Por qué? Porque da muchas pistas de muchas cosas. La más importante, si la membrana timpánica está rota, tienen que asumir que hay otitis media. Eso es súper importante para todos los pacientes. Vamos a ver que cuando hay otitis media, ya en general la terapia no puede ser tópica, sino que tiene que ser sistémica, ¿ya? También es importante observar la membrana timpánica porque nos permite decidir qué tratamiento usar. La mayoría de las terapias tópicas no se pueden usar con membrana timpánica rota porque son ototóxicas, ¿ya? Hay unas pocas cosas, unas pocas gotas que podemos utilizar cuando hay membrana timpánica rota. Entonces, este punto es súper crítico cuando estamos observando el oído con otoscopio. Suena muy bonito, pero un porcentaje importante de veces no van a lograr verlo, porque va a haber mucho exudado, va a haber mucha inflamación y va a haber un porcentaje más o menos alto de casos en que no van a poder observar membrana timpánica. En esos casos, tal vez es mejor asumir que está rota, o para no embarrar. Y después de la membrana timpánica viene lo que conocemos como el oído medio. Por supuesto, si la infección llega a ese nivel, ya estamos hablando de una otitis media. Y más profundo aún, tenemos ya el oído interno. Algo importante que hay que tener en cuenta con el oído es que el oído se limpia a sí mismo, mediante este proceso que se llama migración epitelial. ¿En qué consiste esto? Voy a volver a la diapositiva anterior. El oído, la piel del oído se va descamando y en vez de acumularse, empieza a migrar hacia afuera, ¿ya? Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos anormal en el oído puede repercutir en esa migración, ya sea una enfermedad o incluso por nuestra culpa puede verse afectado ese proceso. En general, un perro sano que no tiene problemas de oído no debe limpiarse los oídos, ni con cotonito, ni con productos óticos, gotas óticas, que es una costumbre bastante mala que tienen en algunas peluquerías, ¿ya? Que junto con el baño del perro ofrecen la limpieza de oído, ¿ya? El oído del perro sano no se debería tocar. Y si hay algún cerumen, es normal cierta cantidad de cerumen en el oído de los perros, ¿ya? No va a estar 100% impecable siempre. Ya cuando hay una acumulación de cerumen o una infección en el oído, ahí puede ser anormal y ahí puede requerir limpiezas. Pero en general, oído sano no se debe limpiar para no afectar este proceso. Uno de los principales problemas que tenemos a la hora de enfrentar una otitis es que es una enfermedad muy multifactorial, que la causan varias cosas al mismo tiempo. Y eso ahí en general como veterinarios siempre fallamos, porque nos dedicamos a dar gotitas para que resuelva la otitis, pero no buscamos las causas de esa otitis, que pueden ser muchas. Y aquí tenemos los principales factores o causas de otitis, que se dividen en estos 4 grupos que los vamos a ver. Estos de acá son los factores primarios. ¿Qué significa esto? Son enfermedades que causan otitis.
en general no vamos a tener una otitis sin una de estas enfermedades. Es muy raro que una otitis sea solamente causada por otro de los factores y no que no esté estos presentes. Por lo tanto, ¿cuál es la lección? Cuando tienen un perro con otitis, esta diapositiva tiene que venir a sus cabezas y empezar a buscar una de estas enfermedades. ¿Ya? Y las vamos a ver una a una muy cortita. Esos eran los factores primarios. En cuanto a los factores predisponentes, tenemos más que nada temas, por ejemplo, de conformación del oído. Por ejemplo, el champé, que en general tiene un oído deforme. Entonces es muy frecuente que el champé haga otitis más que por tener una enfermedad, por la anatomía de su oído, porque está muy comprimido y muy estrecho. En general, esto es uno de los pocos casos en que tenemos que llegar a cirugía en el oído. Otro ejemplo como de conformación, por así decirlo, son ese tipo de perros que tienen lo que se llama hipertricosis. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Mucho pelo? Mucho pelo dentro del oído. Hipertricosis. Perros como el poodle, por ejemplo, que es muy típico que tengan muchos pelos adentro y eso impide una correcta eliminación del cerebro. Y en esos casos hay que quitar el pelo, pero ojo ahí, que también una mala costumbre que tienen en las peluquerías es tirar los pelos. Bien. Un chillido del perro terrible, eso no se debe hacer. ¿Ya? Se sacan los pelos que están sueltos, suavemente, no le tiene que doler al perro. ¿Ya? Si ustedes sacan el pelo que está firme dentro del oído, van a inflamar ese oído y más probabilidad de otitis. Lo que pueden hacer es recortar los pelos que están firmes, pero sacar así solamente los pelos sueltos, por favor, para no maltratar al pobre perro. ¿Cómo? La migración epitelial, lo que vimos anteriormente, la limpieza como autónoma del oído, eso es lo que implica. También tenemos la humedad excesiva, por ejemplo, en perros como el cocker. Si, por ejemplo, uno de estos perros no lo baña y no limpia bien los oídos, o nada, es muy probable que haga una otitis por exceso de humedad, ¿ya? Porque como su oreja es pendulosa, no alcanza a ventilar bien. Y finalmente tenemos la irritación transgénica que ya lo vimos, ¿ya? Les repito, el oído solo se limpia cuando está enfermo. Un oído sano no se lo limpia. Después tenemos los factores secundarios, que son básicamente las contaminaciones secundarias que puede tener el oído. Y son las mismas que la piel. Malacesias, por ejemplo, que son estas de aquí, ¿se acuerdan? Y bacterias, que pueden ser cocáceas, que son las redonditas, o bacilos, que son estas planas, ¿verdad? Aplican los mismos lo mismo que vimos para piel, aplica acá, en el sentido de que el hecho de que nosotros veamos malacesias o veamos bacterias no implica que esta es la causa. Es uno de los factores que está jugando en contra en esa otitis. Pero en general, si vemos esto, tenemos que buscar una enfermedad de base, ¿ya? Porque si solo tratamos las bacterias o las malacesias, ese oído probablemente va a estar bien por un tiempo y después, como la enfermedad de base sigue allí, va a volver el otitis, ¿ya? ¿Las de base son las predisponentes primarias? Las estas. Las primarias, ¿ya? Las enfermedades de base son esas. Y finalmente, tenemos los factores perpetuantes. Sí. Que estos en general se dan después de que hay otitis. En general, cuando tenemos otitis durante mucho tiempo, empezamos a generar cambios patológicos en el oído. Lo más típico es ese tipo de oído que ven allá, que se llama hiperkeratosis, en donde se empieza a formar una hiperplasia del tejido que empieza a estenosar el conducto auditivo y queda como en la misma calidad que el oído que champé, por ejemplo, ¿ya? Anatómicamente deforme. Eso es lo que causa una otitis maltratada después de mucho tiempo, ¿ya?
también podemos llegar incluso a fibrosis y a calcificación del conducto auditivo. Cuando llegamos a ese nivel, ahí no hay nada más que hacer más que la cirugía. Por lo tanto, tenemos que tratar de evitar llegar a ese punto lo más posible. Otro factor perpetuante bastante común son las alteraciones de la membrana timpánica. A eso me refiero básicamente con ruptura. Cuando una otitis no es bien tratada y persiste en el tiempo, es muy probable que la membrana timpánica se rompa y podamos generar entonces una otitis media, que también es otro factor perpetuante. ¿Ya? Cuando hay otitis media en el perro, la mayoría de las veces va a ser por ruptura de la membrana timpánica. Una otitis externa que rompió membrana y pasó a oído medio. Eso es lo más común en el perro. En cambio, en el gato o en el ser humano, en general lo que pasa son infecciones nasales o respiratorias, que se forma la infección en aparato respiratorio y pasa después al oído. ¿Ya? Pero en el perro eso casi nunca pasa. La mayoría de las veces es una otitis externa que rompió membrana timpánica. Y algo muy raro de ver es la diseminación hematógena, o sea, una enfermedad sistémica, una infección sistémica que llegue vía sangre al oído. Muy raro de ver. ¿Ya? Todas esas causas pueden estar contribuyendo en una otitis. Y por lo tanto, cuando llega su paciente a la consulta, tiene que buscar todas las causas posibles que estén contribuyendo, sobre todo la enfermedad primaria, ¿no es cierto? La enfermedad de base. Pero también tienen que buscar si es que hay factores perpetuantes ya, o si es que hay factores predisponentes. Y por supuesto, siempre evaluar las causas secundarias, ¿ya? Que son las infecciones secundarias. Entonces, perdón. Cuando tenemos al perro en la consulta y está con otitis, lo primero que tenemos que hacer con ese perro, después por supuesto de la anamnesis y el examen clínico completo, es examinar detalladamente el oído. Y eso se hace con ese aparatito que está ahí, que se llama otoscopio. Hay que tener ciertas consideraciones con respecto al otoscopio. Primero, siempre considerar el tamaño del perro para elegir el conito. Porque si ustedes ponen un cono muy pequeño a un ovejero alemán, nunca jamás van a lograr ver la membrana timpánica, por ejemplo. ¿Ya? Tienen que usar un cono grande. También otra cosa importante con respecto al examen otoscópico es que tienen que limpiar siempre el cono, incluso en un mismo paciente. ¿Ya? De una oreja a otra oreja debe limpiarse ese cono porque puede haber una infección, por ejemplo, por malacesia en esta oreja y por bacterias en esta otra, y que puedo ir trasladando. ¿Ya? Entonces cada vez que se mete a la oreja el cono, se tiene que limpiar previamente. ¿Ya? Algo bastante desagradable con respecto al examen otoscopio es que gran parte de las veces el paciente no está dispuesto a operar porque le duele, porque tiene el oído inflamado, le pica, le molesta. Entonces no es tan fácil evaluar con otoscopio, básicamente porque el perro se mueve mucho o incluso agrede. Entonces un porcentaje no menor de perros va a tener que ser sedado para poder observar bien. ¿Ya? Y acuérdense que el otoscopio lo tienen que poner muy cerca de su ojo. Por lo tanto, sus caritas van a estar muy cerca de la boca del animal, el cual si se enoja no va a hacer nada mal. Así que cuídense. Y si el perro manifiesta lucha, es mejor sedar para poder observar. Como ya les dije, una de las grandes gracias del examen otoscopio es poder observar la membrana timpánica. Y en algunos casos permite observar directamente la presencia de ácaros, como el otodectes, que se ve como puntitos blancos moviéndose en el conducto auditivo. Cada vez es más frecuente y más accesible realizar otoscopía endoscópica. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es como una endoscopía pero de oído, ¿ya? Donde por supuesto se hace bajo sedación. Y esto sí que permite observar muy bien todo el conducto
incluso la membrana timpánica en plenitud e incluso el oído medio, ¿ya? Así que cada vez que puedan, si es que hay platita, parte de los dueños, pueden mandar a otoscopía, ¿ya? A video otoscopía también se llama. Pero claro, es caro, ¿no? No está barato, debe salir como 200 pesos. Pero, por ejemplo, en otitis que son muy supurativas, es indicación hacer otoscopía, sobre todo para hacer un muy buen lavado de oído. Y por ejemplo, si sospechan de otitis media, también es indicación ir a videootoscopía. Pero bueno, todavía no estamos en un nivel en que tantos dueños hacen de otitis. Otro de los exámenes que hay que hacer en el oído, que es casi de rutina, es el parasitológico de oído, que busca más que nada diagnosticar este bicharraco que se llama otoides, sinotis. ¿Cómo se hace este examen? Se pone vaselina dentro del oído y después se saca esa vaselina, puede ser con un cotonito o con una jeringa aspirante, sin aguja, por favor. Y ponen el contenido en un portaobjeto y ese portaobjeto lo observan directamente al microscopio. En general, si hay otorectes, salen muchos otorectes, una gran cantidad, no es para nada difícil verlos, ¿ya? Se ven así tal cual. Y este examen es la reina de las otitis, ¿ya? No pueden evaluar una otitis sin un citológico, porque les permite saber cuál factor secundario está afectando al oído, si es que hay algún factor secundario afectando al oído, porque no siempre hay, ¿ya? Entonces, ¿cómo se obtiene? Fácilmente con hisopado, con un cotonito, sacan muestra de la secreción, la extienden en el microscopio, en el portaobjeto, lo tiñen y lo observan en el microscopio. Y bueno, si no tienen microscopio, lo mandan al laboratorio. Entonces, como ya les dije, permite ver si es que hay malacesia, que es la de arriba. ¿Se acuerdan la forma? Como maní o pisada de zapato. O si es que hay cocáceas o si es que hay bacilos. Esto es algo importante a tener en cuenta, el cultivo y antibiograma, porque este es un examen que no siempre vamos a medir el oído. El examen como de rutina de oído es el citológico. Eso nos permite decir si es que hay bacterias, malacesia, qué tipo de bacterias, si es que hay inflamación, si es que no hay bacterias, si es que no hay infección secundaria. Eso es lo que da realmente mucha información, ¿ya? El cultivo y antibiograma, lo mismo que el piel, recuerden que puede dar positivo en un paciente que no tiene nada. ¿Por qué? Exacto, porque tanto en la piel como en el oído existe flora residente, entonces ustedes pueden cultivar algo sin que ese algo sea patológico, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a pedir el cultivo y antibiograma? Cuando en el citológico veamos bacilos, igual que en la piel, ¿se acuerdan? Porque el bacilo no es parte de la flora residente ni de la piel ni del oído. Entonces, en términos generales, si vemos bacilos, ya es una infección más complicada, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos que saber qué bacteria es y qué antibióticos la van a dar. Después, también hacemos cultivo y antibiograma cuando hay fracaso de la terapia empírica. ¿Qué quiere decir eso? Si yo observé cocáceas en el citológico, hice el tratamiento apropiado con los antibióticos apropiados, que se acuerdan cuáles son. ¿Qué cosa? Si ven cocáceas, tanto en oído como en piel, ¿qué antibióticos deberían usar? Cloxacilina, muy bien. Cefalexina, muy bien. También amoxiclavulánico, súper bien. Medicina. Súper bien, ¿ya? Esos en generales son los antibióticos que deberían usar en caso de que vean cocáceas y que necesiten usar antibióticos orales. Recuerden que
Siempre la prioridad es la terapia tópica, en el oído también, ¿ya? Pero si hay que usar terapia sistémica, esos deberían ser sus antibióticos de preferencia cuando ven cocasia. Y si no les funciona ese antibiótico y hacen el citológico de nuevo y siguen las cocasias, ¿qué puede estar pasando ahí? Resistencia. Resistencia. Puede haber resistencia bacteriana. O puede que la enfermedad de base no me esté permitiendo la respuesta. ¿Ya? Pero ¿sabes? Podría haber resistencia. Así que, En ese caso, si la primera base fuera el autodectes, habría ubicado una pipeta directamente en el... sí, ya vamos a ver Ah, ya. las enfermedades una por una. Si tengo bacilococasias, Si tienes bacilomicocasias, qué buena pregunta. ¿Qué harías ahí? Mezcla. si le administro casi no me va a salir para base. Ahí prefiero hacer un cultivo y ya. Hay que ver, ¿ya? En general se hace, si tienes bacilomicocasias, por los bacilos tienes que hacer un cultivo de antibiograma, ¿verdad? Y ahí te va a salir qué antibióticos te sirven para cocasias y para bacilos. Si algún antibiótico sirve para los dos, obviamente eliges ese antibiótico. ¿Ya? Si no, tienes que usar dos antibióticos. Muy bien. ¿Cuándo también usamos cultivo antibiograma? Cuando tenemos otitis tratadas previamente con muchos antibióticos distintos, porque la probabilidad de resistencia también es alta. ¿Ya? Y en general se suspenden los antibióticos 5 días antes de tomar la muestra para cultivar antibiograma. ¿Cuándo hacemos biopsia en el oído? Cuando en general existan masas que puedan ser sugerentes de pólipos o tumores, que ya lo vamos a ver. Y también cuando existan lesiones ulcerativas que me hagan sospechar de enfermedades autoinmunes. Ahora, si tengo que elegir una zona para biopsiar, ojalá que no sea la oreja, porque es muy complicada, sobre todo en cuanto al sangramiento. ¿Ya? Cuando hacen una biopsia de oreja, está sangrando horas. Así que si tienen varias lesiones en distintas partes del cuerpo, prefieran las de otras partes del cuerpo y no la oreja. ¿Ya? Si solamente tienen lesiones ahí, bueno, sonar. Y van a tener que sacarla de ahí y estar haciendo compresión mucho rato, esperando que pare el sangrado. Y finalmente tenemos pruebas hematológicas, que cuando las vamos a hacer, cuando sospechemos que la otitis es secundaria a hipotiroidismo. Cuando sospechamos de eso, cuando en general tenemos pacientes que presentan otitis por primera vez siendo ya más viejos. O cuando, por ejemplo, teníamos un paciente alérgico que hacía otitis, pero ahora ya no nos está respondiendo al tratamiento antialérgico. Ahí también puede entonces que está empezando a aparecer un hipotiroidismo. ¿Y qué tienen que pedir en general para diagnosticar hipotiroidismo? Igual que sea El cuadro de TSH, ¿ya? En general también siempre se pide perfil bioquímico por gamma y ojalá perfil lipídico, porque hay varias cosas alteradas en el hipotiroidismo, sobre todo el perfil lipídico. No siempre, pero puede haber. Así que en general es una buena costumbre pedir los exámenes completos, ¿ya? No solo de cuarto y TSH. Entonces, ¿cómo vamos a tratar las otitis? Hay varios puntos claves, ¿ya? Y este es el primero. Primero, tienen que hacer citológico siempre, porque si hay factores secundarios, tienen que resolverse. Es lo primero que tienen que resolver, ¿ya? Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Si hay infecciones por cocasia, terapia con los antibióticos que ya mencionaron. Porque están pensando en qué especie bacteriana. Estafilococcus aureus. Muy bien, Staphylococcus aureus. Lo mismo que para piel, como para oído. Después, si tienen bacilos, terapia basada en el cultivo de antibióticos. Si tienen malacesia, en general anda muy bien solamente con terapia tópica, que sea ketoconazol o tiabendazol. Y siempre privilegiar la terapia tópica, igual que en piel.
también para prevenir resistencia bacteriana. ¿Ya? Y acá pasa algo bien interesante. En general, el oído responde mejor a la terapia tópica que a la terapia sistémica. Por eso siempre tiene que ser prioridad la terapia tópica. En el fondo el oído es un conducto cerrado y pequeño. Entonces lo que ponen ahí tópicamente se amplifica mucho. ¿Ya? En cambio, un antibiótico, por ejemplo, oral, tiene que atravesar todas las barreras del oído para llegar a la piel del oído. ¿Ya? Entonces es mucho más eficiente la terapia tópica del oído que la sistémica. Y de ahí vamos a ver cuándo usamos terapia sistémica. ¿Cuándo creen ustedes que sería necesario usar terapia sistémica en un oído? Mucho cuidado. Cuando hay otitis media, ¿verdad? Porque difícilmente las gotas van a llegar a todos los oídos. Problemas en los conductos, como cuando hay pólipo, por ejemplo, algo que obstruye. Exacto. Cuando hay algo obstruyendo el oído, ya sea una masa, un pólipo o una hiperplasia, cuando ya tenemos factores perturbantes, por ejemplo, ahí, aunque lo intenten, no van a entrar las gotas. ¿Ya? ¿Cuándo más se les ocurre que es necesario? ¿Con la severidad del fluido? ¿Cómo? ¿Con la severidad del fluido? No te escuché, perdón. ¿Con mucho fluido? Ah, claro. O sea, cuando un perro es alérgico, por ejemplo, y tiene mucha picazón, en general vamos a necesitar corticoides orales más que tópicos, ¿no es cierto? Aunque si le pican solamente las orejas, también podrían intentar solamente terapia tópica en la oreja con corticoides. Cuando los dueños no pueden... Exacto. Le tienen miedo al perro. Cuando el perro es agresivo, por ejemplo, o cuando el dueño, no sé, un abuelito, por ejemplo, o con problemas físicos para poder aplicar el fluido. Entonces, en esos casos sí vamos a tener que usar terapia sistémica, pero siempre que sea posible, terapia tópica. Y recuerden, si ven membrana timpánica rota, en general asumimos que hay otitis media, y ahí hay que dar terapia sistémica. Segundo punto sobre el tratamiento de las otitis es resolver o evitar todos los factores predisponentes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el Charpey con la oreja deforme, vamos a tener que hacer cirugía. Si no, ese perro una y otra vez va a tener otitis en forma constante. ¿Ya? Para evitar los temas de humedad excesiva, hay que evitar los baños en que se mojen los oídos, especialmente los perros de orejas caídas. ¿Ya? Y la irritación iatrogénica ya les coloqué, o sea, ya los dije, no colocar productos de limpieza óptica en oídos sanos. Y la hipertricosis, corte periódico de los pelitos del oído. ¿Ya? Y finalmente, tal vez el punto más importante, es diagnosticar y tratar la causa primaria. Y de hecho, lo que vamos a hacer es ver precisamente, muy rápidamente, las enfermedades primarias que causan otitis en el cuerpo. Primero, tenemos los cuerpos extraños, bastante común, nuevamente asociado a este tipo de razas de orejas pendulosas y peludas, ¿ya? Como el cocker, y la gran mayoría son espigas, ese es el cuerpo extraño por predilecto. ¿Ya? En general esta es una otitis que cursa con mucha inflamación, mucho dolor, es muy aguda y en general la vemos en una oreja, ¿ya? O sea, es una otitis unilateral. Pero yo he visto cuerpos extraños de las orejas al mismo tiempo, ¿ya? Así que no hay que descartar que no pueda ser un cuerpo extraño solamente porque sea bilateral. Ahí tenemos a la maligna. Muy fácil, en general es fácil de diagnosticar porque al hacer el examen otoscópico ven el cuerpo extraño. ¿Ya? Y ahí tenemos a las malignas. El diagnóstico entonces en general lo van a tener que hacer con otoscopio con sedación, porque esta es una otitis muy dolorosa, el perro difícilmente se va a dejar ver sin anestesia. ¿Ya? Y el tratamiento, por supuesto, es extraer el cuerpo extraño, desinflamar el oído con un antiinflamatorio simple, puede ser ketoprofeno, por ejemplo, y un antimicrobiano para la infección secundaria que generalmente se forma
pero por unos 7-10 días. Esta es una otitis que resuelve con facilidad una vez quitando el cuerpo externo. Hasta que se meta otro. Porque es habitual, porque estos son perros que en general viven en parcelas, en el campo, o que salen a pasear al cerro, entonces modificar sus hábitos es difícil, así que en general pueden tener varios cuerpos extraños a lo largo del tiempo. Después, otra enfermedad primaria son los pólipos y neoplasias, que son básicamente masas. No hay cómo diferenciar un pólipo de una neoplasia, si no es por biopsia. ¿Ya? Así que en general, si ven en el examen otoscópico una masa en el conducto auditivo, lo que tienen que hacer es citar a cirugía al perro para sacarle esa masa y biopsiar. Y en algunos casos, sobre todo cuando sospechamos de pólipos en oído medio, que es bastante común en el gato, ahí no lo vamos a ver con el otoscopio y vamos a tener que recurrir a imágenes, radiografía o TAC, ¿ya? O escáner. Ese, por ejemplo, es un pólipo en un gato. Pero imagínense eso en el oído de un gato, ¿cómo molesta? Entonces, en el caso del pólipo, el tratamiento es quirúrgico, pero lo malo es que tiende a la recidiva. En el caso de la neoplasia, también el tratamiento es quirúrgico, pero dependiendo del tipo de neoplasia puede que requiera algo más, una quimioterapia. Esa respuesta se las va a dar la biopsia. Ahora vamos con los parásitos. El favorito, el más común por lejos, es el Otodectes sinodes. ¿Ya? En general, cuando vemos Otodectes, lo vemos en gatitos o cachorritos pequeños, de criadero o que están abandonados. ¿Ya? Junto con, en general lo vemos como en condiciones de muchos cachorros o gatitos juntos. Y lo que vemos habitualmente es ese tipo de secreción, como tipo café, como un cerumen café, no es muy supurativa, ¿ya? Es más bien ceruminosa este tipo de secreción, con mucha picazón, de manera que puede causar incluso erosiones o hematomas. Y si llega a oído medio, puede causar síndrome vestibular. Pregunta, ¿saben lo que es un hematoma? Sí. ¿Sí? Voy a explicar por ustedes, no saben, pero oreja de perro. Oreja de perro que por traumatismo se rompen los capilares sanguíneos y empieza a una extravasación de sangre y se forma como una empanada de sangre. Eso en general es por traumatismo, el perro se pegó. O lo más común, por alergia, porque el perro sacude la cabeza, ¿ya? Y golpetea la oreja hasta que rompe los vasos sanguíneos. Eso básicamente es lo hematoma. ¿Y el síndrome vestibular saben lo que es? Sí, exactamente, la lateralización de la cabeza por afección del nervio vestibular que precisamente pasa por el ojo. Entonces, esta enfermedad, ojo, que puede eventualmente ser zoonótica, ¿ya? Contagiosa para el ojo. Ahí está el bicharraco. Es muy fácil de diagnosticar porque en general, por lo menos con el otoscopio, cuando hay mucha cantidad de Otodectes se ven con el otoscopio, ¿ya? Los puntitos blancos caminando por el conducto. O si no, hacen un parasitológico como les expliqué antes y es muy fácil de ver. Son parásitos grandes y que se mueven alto, entonces no tienen mucha opción de no verlos. El tratamiento, afortunadamente, es simple y muy efectivo. Pueden usar el fipronil en pipeta, que es el frontline, por ejemplo. Y ahí estaba lo que me preguntabas. Tienes que poner, en general, cuando usas pipeta de fipronil, 2 o 3 gotas en cada oído y el resto de la pipeta en la piel del cuello. ¿Ya? Porque acuérdense que el Otodectes puede salir del oído y colonizar la piel también. También pueden usar ivermectina cada 2 semanas. Pueden usar una sola aplicación de silamentina, que es el globolucho. Y también pueden usar isoxazolinas, cualquiera de ellas. ¿Ya? Es un parásito que muere con mucha facilidad. Importante, tratar a todas las mascotas porque es altamente contagioso. ¿Ya? Y muy importante también es que siempre, independiente del tratamiento que hagan, tienen que hacer aseo con seruminolíticos para que los productos actúen bien.
ya sean tópicos o sistémicos. Después tenemos la sarna sarcóptica, que aquí, ojo, que no es que cause otitis. ¿Qué era lo que afectaba en la oreja? El borde de El la borde, oreja. el borde de la oreja, ¿ya? Difícilmente va a causar otitis. Pero el borde de la oreja sí se puede ver afectado, ¿ya? Esta es una zoonosis también, así que debe ser tratada y es bastante contagiosa entre perros. Para el diagnóstico pueden hacer un raspado superficial extenso, pero recuerden que ese raspado tenía una sensibilidad alta o baja más o menos del 50%, ¿ya? Entonces, si ustedes sospechan de sarna y les sale negativo el raspado, ¿qué tienen que hacer? Hacer tratamiento igual. Hacer tratamiento igual. Tratamiento diagnóstico, ¿ya? Tratan al perro como si fuera sarna y ven si no está bien, ¿ya? Y bueno, se puede tratar con ivermectina una vez a la semana o con isoxazolina. Amitraje igual podría ser. Perdón. Sí, amitraz. Baño semanal con amitraz también. Otro parásito que es bien poco común es el Notohernes cati, que en general afecta más al gato, pero también podría afectar al perro, ¿ya? Esto es como la sarna del gato y se ve así. Este signo en el gato se llama prurito de cabeza y cuello y es compartido con varias enfermedades, entonces lo ven, ¿ya? Pero afortunadamente este es un parásito que, a diferencia del sarcóptes, es muy fácil de encontrar en el raspado, ¿ya? Así que si tienen un gato con prurito de cabeza y cuello, hacen raspado y si es Notohernes les va a salir. En general está asociado a gatos debilitados por virus leucemia, por ejemplo, o también gatos que viven en zonas rurales, que están en contacto con otros gatos, o con conejos, o con algún animal silvestre que podría tener Notohernes. El diagnóstico entonces, ya les dije, el raspado muy eficiente para diagnosticarlo. El tratamiento puede ser con ivermectina, baños con azufre, para que vayan a bañar al gato. A ver cómo les va. Y aplicación de silabetina. La Chilaquiela es otra enfermedad parasitaria, también es poco común en ciudades, en general la vamos a ver en zonas rurales, ¿ya? Y lo que más vamos a ver es ese signo que es básicamente caspa grande. Y en los gatos la hepatitis biliar, que es como muchas pequeñas costritas en el pelaje. También es zoonótica, eventualmente, y es muy contagiosa entre perros y genera mucho vómito, ¿ya? Casi tanto como la sarna sarcóptica. El diagnóstico también es súper fácil, porque ya, si tienen muy buen ojo, pueden ver la caspa. ¿Se acuerdan que les mencioné la clase pasada? Era la Chilaquiela es un parásito robusto, gordito, entonces a veces logra llevar como en su dorso pedazos de caspa grande y uno logra ver cómo se mueve esa caspa, ¿ya? Pero si no ven la caspa fantasmagórica caminando, hacen un raspado o incluso un scotch en los pelos y la van a encontrar muy fácilmente. Si se fijan, es un parásito bien grande y lo identifican porque tiene como esos ganchitos. No sé si lo logran ver. Eso es muy distintivo de la Chilaquiela, no hay ningún otro parásito que tenga eso. Y el tratamiento también responde a varias cosas, puede ser afipronil, a baños de azufre, a celabectina, isoxazolina, y lo importante es tratar a todos los animales en contacto y en este caso también tratar el ambiente, porque este es un parásito que pone huevos de ambiente. Y finalmente tenemos Demodex, que es muy raro que la demodicosis cause otitis solamente, ¿ya? Pero podría causarla en conjunto también con otras lesiones en la piel. Ya vimos la clase pasada más o menos cómo se hace el diagnóstico, que es con un raspado profundo, ¿se acuerdan?
Y el tratamiento puede ser con ivermectina todos los días, con isoxazolinas, sobre todo el fluoralano. En general ese es el que tiene más estudios al respecto de su éxito en la modicosis. Y tratar la enfermedad subyacente cuando es de modicosis aguda. Entonces, ya. Alergias. Esto es súper importante, porque yo diría que del 90% de las otitis que van a ver, finalmente van a resultar siendo alérgicas. Otitis, perro joven con otitis en general va a ser alérgico. Entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada les dije que alergia alimentaria y dermatitis atópica no podían diferenciarse? Salvo por Vómito y diarrea. dos cosas. Vómito y diarrea. Perdón. ¿Cómo dijeron? Vómito y diarrea. Estacionalidad y Problema gastrointestinal. muy bien, problemas gastrointestinales. En general, sí tenemos en conjunto problemas gastrointestinales y dermatológicos u otológicos, vamos a pensar más en alergia alimentaria. Y si tenemos estacionalidad en los signos, ahí tenemos que pensar sí o sí en atópico, o en alergia a las pulgas, si los signos son del primavera. Entonces, algo importante con respecto a las alergias es que a veces el único signo es otitis y eso tiende a confundirnos, ¿ya? Porque esperamos que el perro además se rasque otra zona, se lava las patas, qué sé yo. A veces no, a veces es el único signo, tanto de alergia alimentaria como de dermatitis atópica, ¿ya? Así que ojo con eso. Y por supuesto, el diagnóstico, ¿cómo se hacía? ¿Entre uno y otro? Exacto. Hipoalergénico. Si hacemos una dieta hipoalergénica y el perro no responde, es atópico. Aquí, por ejemplo, este chiquillo, mírenlo. Está imperio, ¿no es cierto? Bonito, peludito, todo recto, pero miren su orejita. Ese era su único signo, este era un perrito atópico, ¿ya? Y su único signo era ese tipo de otitis. Entonces, en el tratamiento, en general, si el perro es alérgico alimentario, una vez que instauremos la dieta hipoalergénica, no va a necesitar nada más que eso, ¿ya? En un principio, por supuesto, tenemos que controlar los factores secundarios que podrían estar contaminando, ¿no? Hacer limpieza de oídos, pero una vez estabilizado el paciente, si mantiene la dieta, en general la otitis no va a volver. En cambio, el perro atópico, como el alergeno no lo podemos controlar, este es un perro que va a estar con otitis una y otra y otra y otra vez. Y por lo tanto, tenemos que, en general, tratar de mantenerlo estable de la alergia para que la otitis no vuelva. Este es un perro que típicamente va a necesitar un aseo de oídos 1 o 2 veces por semana con algún seromicolítico para no presentar otitis tan seguido. Además de todo su tratamiento para alergia, los baños, ácido graso omega 3 y, si es que es necesario, algún fármaco para control de picazón. Y ahora vamos con enfermedades autoinmunes, donde una de las más representativas de la oreja es esta, que es la vasculitis cutánea reumática auricular. Fíjense cómo es. Esto es como si al perro le hubieran comido un pedazo de oreja y se forma como una muesca, ¿ven? Ahí. O una lesión mordida de ratón. Esto se produce por una reacción inflamatoria en los vasos sanguíneos, porque se depositan en los vasos sanguíneos complejos antígenos anticuerpos que los destruyen. Entonces lo que vamos viendo es necrosis, úlceras, pérdida de tejido. Y ojo que también puede verse en otras partes del cuerpo, todas como puntas, ¿ya? Acá lo vemos en punta de orejas, podemos verlo también en punta de la cola, en los codos, en las patas, ¿ya? Vamos a ver algunas fotos. Fíjense acá, ¿sí? Ah, ya. Se asocia con pasa. No,
Perdón, sí. Pero en el Dachshund hay una vasculitis genética, ¿ya? Que es más que esta, es como esta, ¿ya? En donde se pierde tejido en el borde, en la punta de la oreja. Esta, por ejemplo, está más asociada a alergias, ¿ya? Cualquier perro alérgico puede presentar además vasculitis de este estilo, ¿ya? Donde también hay necrosis y pérdida de tejido. Fíjense, este, por ejemplo, tenía en la punta de la oreja y también en la punta de la cola, ¿lo ven? Este es algo súper dramático. Esta es una vasculitis asociada a una reacción adversa a medicamentos, donde fíjense cómo se destruyó la pata. Y también tenía su vasculitis pequeña ahí, que no me importaba, ¿no es cierto? Porque vive con patas que no estaban. Este es fue un caso súper terrible, que este perro fue a cirugía con cuerpo extraño porque se comió no sé qué será. Y después de esa cirugía comenzó rápidamente con estos signos. No respondió a nada, así que hubo contacto. ¿No? Porque le iba destruyendo cada vez más las patitas, así que no hubo mucho que hacer. Si se le amputaba, Sí, o sea, de hecho se intentó primero amputar una pata, pero al ver que estaban evolucionando las otras patas igual, claro. No voy a vivir con cuatro patas. ¿Ah? Fue una reacción adversa a medicamentos. Esto se diagnostica con biopsia, pero obviamente uno no va a esperar que llegue la biopsia, que se demora 3 semanas si tiene estas lesiones. Y el tratamiento en general se hace con pentoxifilina, que son, ahora subió la dosis por si acaso, se me olvidó actualizarla, pero se están usando más o menos 25 miligramos kilo cada 12 horas. Mucho más alta, con muchos mejores ¿cada 8 resultados. horas? Cada 12. Acá. ¿Ya? Y si no le funciona la pentoxifilina, pueden usar corticoides, ya sea prednisona o prednisolona, pero fíjense las dosis, inmunosupresoras. ¿Ya? O también pueden usar metilprednisolona, que es mi corticoide favorito, porque fíjense que tiene con el mismo efecto, o sea, perdón, con una dosis mucho menor, el mismo efecto. ¿Ya? Y por lo tanto tiene mucho menos efectos secundarios. Lo mismo aplica para alergia, también es un fármaco que se puede usar para alergia. ¿Ya? Hay otro que usted también dice. Esa dosis es para... Esta dosis es inmunosupresora, ¿ya? Para enfermedades autoinmunes. Ya, pero me refiero a que no importa el tamaño No, o la no edad. importa por kilo. Ah, ¿Ya? Y cuando es para alergia, por ejemplo, para dosis antiinflamatorias, es la mitad de estas dosis. ¿Ya? Acá en general usamos 1 miligramo kilo y aquí 0,2 miligramos kilo cada dosis. ¿Y el Apoquel no sirve? Para esto no. ¿No? Solo para alergia. Otra enfermedad autoinmune es la sinusitis juvenil, que como su nombre lo dice, como su nombre lo dice, solamente le da a cachorros, ¿ya? Cachorros de 3 semanas a 4 meses de vida. Y acá lo que hay es una tumefacción aguda de la cara, sobre todo de los hocicos, los párpados y las orejas. Y en general, la gran característica de esta enfermedad es que hay una linfadenopatía muy, pero muy marcada, linfonodos gigantes, ¿ya? En general hay fiebre y hay decaimiento y anorexia. El perro se siente muy mal, se ve muy desastroso, pero tiene una muy buena respuesta al tratamiento y no vuelve a recurrir, da una sola vez en la vida. Fíjense cómo se ve. Un cachorrito con tumefacción aguda del hocico, párpados y orejas. Eso supura, ¿ya? Ustedes sacan una costra y hay supuración. Pero si hacen un citológico, en general van a encontrar 0 bacterias. Porque es solamente inflamatorio.
Fíjense ese, lo mismo, hociquito y orejas. El diagnóstico en verdad tiene que ser clínico. O sea, ustedes tienen que mirar al paciente, verle un cachorro, jovencito, con esa clase de signos clínicos y decir, ok, ese es el niño joven. ¿Ya? Porque la citología no les da grandes pistas. Vamos a ver como una inflamación más, pero sin microorganismos, que no nos va a decir en general el diagnóstico. Y la biopsia, lo mismo, granulomas y biogranulomas, pero que se pueden ver en varias enfermedades, entonces no es muy específico. ¿Ya? Y hay que hacer el tratamiento rápido, porque si no, quedan cicatrices en estas zonas. Y después el perro queda como pelado y con la piel arrugada en esa zona. No le vuelve a crecer. Y el tratamiento, entonces, apenas diagnostican y instauran terapia con corticoides y fíjense las dosis, también inmunosupresores, lo cual da susto en un cachorro. ¿Ya? Obviamente, si es un cachorro que mientras esté con esa terapia no puede vacunarse. Algo interesante también es que en general se ha visto cierta relación entre la aparición de la celulitis juvenil y la aplicación de las vacunas. Entonces se piensa que puede ser como una respuesta autoinmune a la vacuna. ¿Ya? Entonces el historial generalmente es ese, lo vacunaron y unos días después empezó con los síntomas. ¿Ya? Si hubiera infección bacteriana secundaria se trata también, pero en general no hay. En general las enfermedades autoinmunes no se contaminan, están siempre permanentemente inflamatorias, a diferencia de las alergias que sí se contaminan. ¿Y otra enfermedad autoinmune es el pérfido? Donde lo que vemos principalmente es ese tipo de lesión que se llama el ala de mariposa. Ok, ya la mariposa, con imaginación puede ser que hay una mariposa, ¿ya? La nariz, la colita y después hacia acá los ojos, las alas. Con imaginación, ¿por qué? Esta entonces es una enfermedad bien severa que provoca mucha pústula, ¿ya? Sobre todo, como ya les dije, plano nasal, orejas, periocular y hocico. La lesión primaria es la pústula, pero rara vez la vamos a ver. Lo que vamos a ver en general es eso, costras. ¿Profe? ¿Sí? O sea, que para diferenciarla solamente vamos a ver el lado geográfico de la enfermedad, como una diferencia de la vasculitis. Lo que pasa es que la vasculitis afectaba más al borde de la oreja, ¿te acuerdas? Esta, fíjate cómo está. Está con otitis. ¿Ya? Hay supuración adentro de la oreja, más que en el borde. Pero esta es una enfermedad que se diagnostica con biopsia. ¿Ya? Sobre todo porque hay varios tipos de enfermedades autoinmunes y tenemos que saber cuál es para tener como mayor certeza del pronóstico. Porque hay algunas que no tienen mal pronóstico y hay otras que tienen pésimo pronóstico. Entonces, el diagnóstico, como les dije, histopatología, o sea, biopsia. Pero el citológico les puede dar una pista importante si logran ver ese tipo de células que se llaman células acantolíticas, ¿ya? Que son los queratinocitos que están más abajo en la epidermis, como naciendo de la lámina basal. ¿Cómo se llamaban? Células acantolíticas. ¿Ya? Y el tratamiento para el pérfido es también prednisona o prednisolona a dosis inmunosupresora, ¿ya? 2 a 4 miligramos kilo, por 1 a 3 semanas, y después se va bajando lentamente la dosis hasta encontrar la dosis de referencia. Sí, estas son enfermedades que no se dan de alta, son enfermedades crónicas, ¿ya? El ideal es combinar con azatioprina o con ciclosporina en el caso de algunas enfermedades autoinmunes, ¿ya? Para poder reducir o incluso quitar el corticoide. ¿Sí? ¿Tratamiento oral? ¿Perdón? Sí, oral. Sí, aquí es demasiado generalizada la enfermedad para lograr algo tópico. No, oral o intravenoso. Oral. Ya algunas enfermedades más raras
la seborrea primaria, por ejemplo, ¿ya? Que es una enfermedad genética que se da casi exclusivamente en el copio. Y aquí lo que tenemos es una hiperproliferación de toda la piel. Por lo tanto, lo que vamos a ver básicamente son muchas escamas y el pelo muy seborreico. Pero a nivel de la oreja vamos a ver una hiperplasia, que vamos a ver una foto. Generalmente cursa con prurito, sobre todo porque hay tendencia a la contaminación, con bacterias o con parásitos. Fíjense cómo se ve la oreja. Como si hubiera sido una otitis crónica que hizo hiperplasia, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Que lo vemos en un cachorro y generalmente un copo. Y además de la oreja, vemos la piel y está así, con mucha caspa y muy seborreica, como muy aceitosa, ¿ya? El diagnóstico va a tener que ser más que nada clínico también, ¿ya? Si ven este tipo de signos en un cocker cachorro, hay que sospechar, porque en general la biopsia no ayuda mucho, no es tan decidora, ¿ya? Lo triste de esto es que no tiene cura. Lo único que se puede hacer es tratar las infecciones secundarias para evitar la picazón. Y también ayudar con el tema de la seborrea del pelaje, ¿ya? Con champús antiseborreicos como estos. Y también tenemos reacciones medicamentosas. Y esto cuando lo vemos, en general, lo vemos en un perro que está con otitis, ¿ya? Y instauramos una limpieza, por ejemplo, con un seroquinolítico, y después de aplicarle el seroquinolítico, la otitis empeora dramáticamente, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos generalmente? Úlceras, ¿ya? Se forman lesiones graves, ulcerativas y dolorosas. Se ve así, por ejemplo, ¿ya? Esta era una otitis, entre comillas, normal, que al aplicarle el limpiador terminó así. Peor de lo que estaba antes. Eso no es normal bajo ningún punto de vista. Por último, puede no funcionar el tratamiento, pero empeorar, no. ¿Cómo se trata estas reacciones medicamentosas? Obviamente se tiene que dejar de administrar el medicamento, ¿ya? Y a veces tenemos que ayudar a desinflamar con corticoides. Y finalmente tenemos las enfermedades endocrinas, que como ya les dije, la principal es el hipotiroidismo. Y vamos a sospechar el hipotiroidismo cuando tenemos otitis en el paciente adulto, ¿ya? Pero cuando tenemos un perro de 5 años, 6 años que empieza a presentar otitis por primera vez. Lo usual es que si un perro es alérgico, presente otitis más temprano, al año de edad, a los 3 años máximo. Junto con la otitis, en general vamos a ver otros signos clínicos más sistémicos, ¿ya? Y son los que ya conocen: obesidad, cansancio, letargia, intolerancia al frío, la cola de ratón, ¿no es cierto?, la carne de pena, que es causada por mixedema, ¿ya? Mixedema facial. Ahí tenemos, por ejemplo, una colita de ratón de un perro hipotiroideo, y fíjense en esa cara. Cara de pena. A esta perrita además se le sumó que por el hipotiroidismo tenía queratoconjuntivitis seca, que está asociado, ¿ya? El hipotiroidismo causa queratoconjuntivitis seca. Entonces le picaban los ojos por la falta de lágrimas. ¿Y qué pensaron los colegas anteriores? Que era alergia, porque le picaban los ojos. Pero era hipotiroidismo que tenía a su vez queratoconjuntivitis seca. Y era tan linda porque llevaba su correíta para que la sacaran, así como lo llevaba el diagnóstico, como ya saben, es cuando TSH y ojalá hagan el perfil completo, ¿no es cierto? Y el tratamiento, suplementación con levotiroxina. Y por supuesto, tratar las infecciones bacterianas o por malacesias que puedan existir en el ojo. Y esto que está acá es como un compilado de los productos óticos que hay en el mercado actualmente, para que los conozcan un poco
y sepan cuál usar en cada caso.